Bienvenidos, hermanos, al capítulo 6. Vamos a considerar aquí una de las historias tal vez más conocidas de Daniel, tal vez la historia de Daniel, ¿verdad? Y en Dios es el Dios también que salva a la persona fiel de Daniel. Vamos a ver el texto bíblico en un momentito, pero vamos a comentarios aquí contra el capítulo 6 en todo Daniel hasta el momento. Voy a poner la página que va 6, guía de estudio, ¿verdad? Y así para que lo tengamos aquí en la pantalla y lo podamos ver. Espero que ahí se pueda ver para todos. Ahora, vamos a decir unas cuantas cosas aquí del capítulo 6 para comenzar. El capítulo 6 es el último capítulo en la primera parte del libro de Daniel. Recuerden que en Daniel hay una división que se ve entre los primeros 6 capítulos y también los capítulos 7 al 12. Los primeros 6 capítulos se enfocan más en la idea de ver cómo los fieles que se mantienen fieles en momentos de persecución, cómo ellos son protegidos por Dios, bendecidos por Dios, guardados por Dios. Y eso ya lo hemos visto en varias formas, pero el capítulo 6 va a ser la última vez que vemos este tema como el tema principal. Entonces, capítulos 1 al 6, el capítulo 6 es el final en esta serie de viendo cómo Dios va a defender, va a salvar, va a proteger a los fieles. Con el comienzo del capítulo 7, ahí sí ya comienza la parte distinta del libro, que es más la parte apocalíptica. En el capítulo 7, al final del capítulo del libro, vemos que Daniel va a tener varias visiones y ahí muchos símbolos y estas cosas son las que queremos ver de ahí en adelante. Entonces, el capítulo 6 aquí es el final de esta primera parte, de la primera mitad del libro. Vamos a ver que también la historia del capítulo 6 sigue adelante con Darío, que se mencionó en el verso 31 del capítulo 5. La historia aquí sigue adelante en el tiempo de Darío, mientras que Darío estaba reinando, ¿verdad?, en lugar de Ciro, ahí en Babilonia, como mencionamos en el capítulo 5. Así que este evento se lleva a cabo en el periodo temporal cuando Darío está encargado como rey en Babilonia. Lo interesante también de este pasaje y de este capítulo es que Daniel parece ser uno que vuelve a tomar un oficio en el nuevo reino de los medos persas. Parece que Daniel, ya siendo un hombre muy anciano, vuelve a tomar una posición muy importante en este nuevo reinado, en este nuevo imperio, y eso es lo que vemos en estos primeros 3 versos. Como mencionamos aquí al final del capítulo 5, volvemos a mencionar al comienzo del capítulo 6. Daniel ya debe tener sus 80 años en este momento. Ya es un hombre avanzado de edad. Sin embargo, todavía va a servir en una forma oficial en el nuevo imperio, como decimos. Bueno, vamos a ver estos primeros 3 versos. Y así veremos el comienzo del capítulo 6. Vamos a leerlo juntos. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino,
y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Bueno, viendo estos primeros 3 versos, nos damos cuenta de la importancia de Daniel, en verdad, en el nuevo reino, la posición de Daniel. Se nos dice que Darío tuvo la idea de poner 120 sátrapas, es decir, a personas encargadas de cierta parte del territorio que era de Babilonia, que habían conquistado los medos persas, 120 personas para gobernar una área pequeña, ¿no? Y sobre estos 120 que se mencionan aquí, 3 gobernadores principales, que quiere decir que cada gobernador estaría a cargo de 40 sátrapas, ¿verdad? Ya que eran 120 según el verso 1. Entonces, Daniel era uno de estos 3. Entonces, su posición en el reino era muy alto ya. Pero nos dice el verso 3 que aún con esto pensaba el rey Darío poner a Daniel sobre todos. De esta forma, otra vez, Daniel llegaría a ser el tercero en el reino. Ahora no de los babilonios, pero ahora de los medos persas. Ciro siendo primero, ahora Darío siendo el segundo, y Daniel hubiera sido el tercero. Sin embargo, vemos que en este momento no lo había hecho todavía Darío, no había puesto a Daniel en esta posición de sobre todos, era uno de los 3 gobernadores y estaba pensando Darío en hacer esto. Y de alguna manera vemos que tal vez estos gobernadores, los otros 2, se dieron cuenta del pensamiento de Darío que quería poner a Daniel sobre todos. Cuando ellos dicen, en verdad, tenemos que hacer algo para que esto no se lleve a cabo. Tal vez algunos de estos oficiales en el reinado de los medos persas pensaban que no era apropiado tomar a uno como Daniel, que era judío, viviendo en cautiverio, y ponerlo en una posición tan alta cuando él no tuvo nada que ver con la conquista que trajo el reinado de los medos persas. En otras palabras, es posible que estos 2 gobernadores adicionales eran de los medos persas, y ellos no pensaban que era justo, ¿verdad? ¿Cómo se va a poner a una persona como Daniel en esta posición tan alta y él ni es de los medos persas? No, tenemos que hacer algo en contra de esto. Entonces, en los versos 4 al 9, vemos que se hace una conspiración contra Daniel y se piensa que deben atraparlo de alguna manera, poder acusarlo y sacarlo de ahí. Entonces, en verdad es una conspiración contra la persona de Daniel. Vamos a leer pues estos versos 4 al 9 y ver cómo era esta conspiración y cuál era el plan de estos gobernadores. Dice así el verso 4 y en adelante. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado
por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o un hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Bueno, vamos a detenernos ahí en el verso 9. Vemos la astucia de estos gobernadores y sátrapas, ¿verdad? Parece que es una conspiración algo grande contra Daniel. Y también vemos que en Daniel no había forma de acusarlo. Nos dicen los versos 4 al 5. Ellos pensaban, tenemos que hacer algo para acusar a Daniel, pero no encontraban la forma de hacerlo. Lo cual es muy impresionante, ¿verdad? Ya que en Daniel no se halló ningún vicio, ninguna falta, nada. Me impresiona esto, ¿verdad? De Daniel. Era una persona de carácter íntegro también. No solo que era fiel a Dios, sino que era un hombre íntegro, honesto, verdadero. No tenía nada que esconder en su vida, absolutamente nada. Ellos no podían encontrar ninguna tachita para poder decir al rey, mira, este Daniel que has puesto en esta posición alta, en verdad no es tan bueno, debes quitarlo de ahí. No encontraron nada. Lo único que encontraban era que él tenía una religión muy distinta. Y Daniel era fiel a esa religión y por ahí pensaban que ellos pensaban que podían acusar a Daniel de alguna forma así. Hermanos, es bueno tomar una pausa aquí y solo recordar que debemos vivir nosotros, por lo menos hacer el intento de vivir de una forma tan íntegra como Daniel en nuestra vida. Que nuestra vida sea tan honesta y tan abierta que no tenemos nada que esconder. Y si alguien trata de encontrar algo mal en nosotros, que no puedan hacerlo, porque estamos viviendo, nos estamos manteniendo en un nivel tan alto en cuanto a la honestidad y todas las cosas, cómo manejamos nuestra vida, que en verdad no pueden decir nada porque sería falso. Es una alta forma de ver a Daniel, su carácter. Debemos nosotros tratar de vivir de esta manera también. Bueno, ellos dicen, ok, vamos a acusarle en cuanto a su religión y por ahí podemos entrar. Así que proponen esta idea a Darío, le dicen estos sátrapas y los otros gobernadores, debes firmar un documento que dice que nadie puede adorar a ningún otro Dios de ninguna forma que no sea ti, que no sea tu persona, oh rey, que no eres tú el que está recibiendo esta honra y gloria. Y bueno, no va a ser por mucho tiempo, va a ser por unos 30 días nada más. No hay nada de qué preocuparnos, ¿verdad? Es una prueba nada más. 30 días, ¿qué te parece? Bueno, a Darío por alguna razón u otra le pareció bien. Tal vez no estaba pensando, seguramente no creo que estaba pensando que le iba a causar problema a Daniel. Y no era fuera de lo común adorar a los emperadores, adorar a los reyes de esta manera. De hecho, algunos de los reyes buscaban esto ellos mismos. Así que a Darío le parece buena idea y pues los gobernadores y los sátrapas ya están listos para ver cómo Daniel va a caer en la trampa. Entonces, firma esta nueva ley, oh rey, y que no sea
posible revocar esta ley. Así que queda firme en la ley de Media y de Persia. Vemos este detalle aquí algo rápido en el verso 8. La ley de Media y Persia. Ahí vemos otra vez la unión de este imperio. No era Media y Persia, sino que eran dos unidos en un solo imperio, ¿verdad? Por eso se mencionan los dos nombres aquí en el verso 8. Bueno, en el verso 10 y en adelante vamos a ver cómo la acusación se hace contra Daniel, se va a ver el juicio contra Daniel y también se va a ver la sentencia contra Daniel. Vamos a leer los versos 10 al 17. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, bueno, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acta el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, verso 14, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó, trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Bueno, vamos a detenernos aquí en el verso 17. Vienen estos consejeros, gobernadores, sátrapas, todos estos, y le dicen al rey, hemos encontrado a alguien que no te está obedeciendo. Hemos encontrado que Daniel, ese de los cautivos de Judá, esta es una forma que ellos lo describían para decir, en verdad, esta persona ni debe estar en este oficio que está, es cautivo de los judíos. Él es el que no está cumpliendo la ley. Así que, como sabes, oh rey, esto se tiene que tratar, ¿verdad? Vemos lo interesante aquí que Daniel, aún con este nuevo edicto, no es detenido en su oración a Dios. Es cosa pequeña para Daniel obedecer este edicto en lugar de adorar a su Dios. Daniel no va a cambiar. Ya a los 80 años, Daniel ha vivido su vida de una forma que siempre se ha mantenido firme y fiel a Dios. Un edicto de un nuevo rey no va a cambiar el patrón de toda su vida de adorar a Dios y únicamente a Dios. Así que Daniel sigue adelante, como siempre. Dice que él oraba 3 veces al día
que él se ponía de rodillas, abría las ventanas de su lugar ahí, su cuarto, y veía hacia Jerusalén y adoraba y oraba a Dios. No fue detenido. No importa qué pase. Otra vez, esta es la forma de este libro decir que los fieles de Dios se mantienen firmes y fieles siempre, aún en medio de la persecución. Hasta podemos decir más en tiempos de persecución lo hacen. Así que cuando Daniel se pone a orar, estos gobernadores, sátrapas, todas estas personas miran a Daniel y ya confirman, ¿verdad?, que Daniel no va a hacer lo que el rey, bueno, lo que ellos habían puesto en ley. Así que van y le acusan oficialmente a Daniel ante el rey Darío. Vemos también que esto le pesó mucho a Darío cuando lo escuchó. El verso 14 nos dice que esto le pesó mucho en gran manera al rey. Esto es interesante porque creo demuestra la relación que Darío tenía con Daniel. Bueno, de hecho ya hemos visto la referencia del verso 3, que el rey pensaba de una forma muy alta en Daniel, ya que lo quería poner sobre todo, ¿verdad? Así que aquí se confirma que el rey pues tiene una relación cercana con Daniel, lo aprecia mucho. Entonces cuando se da cuenta de lo que ha sucedido, le pesa mucho el corazón al rey. Sin embargo, no hay forma de escapar. Ya era ley, ya era una ley oficial de los medos y los persas, lo cual no podía ser abrogado, como nos dice la palabra. Así que trajeron a Daniel y el rey dice, espero que tu Dios te salve, pero hay que entregarte al foso de los leones. Y lo hace, lo echan ahí. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar con Daniel? ¿Cómo va a salir de esto? Claro que se ve en las palabras del mismo rey, que tu Dios te salve. Si hemos leído el resto, o no el resto de Daniel, pero lo que ha venido antes, nos recordamos de los 3 amigos de Daniel ahí en el capítulo 3, cuando ellos son echados al horno ardiendo, ¿verdad? Aquí Daniel es echado al foso de los leones también. Y pues se espera que Dios le salve de alguna forma. Bueno, vemos que es sellado el foso también. Cuando comparamos esta historia de Daniel en el foso de los leones, suena algo semejante al tiempo cuando Jesús es sepultado en la tumba, porque es puesto ahí, se sella la entrada con una piedra grande. Aquí cuando Daniel se echa ahí al foso de los leones, se pone una piedra, verso 17 dice, se selló con su anillo. Recordamos que también Pilato había sellado, ¿verdad?, a la tumba del Señor para que nadie se metiera con eso. Era una forma oficial para decir, este es un negocio real, es decir, del rey, nadie se debe meter. Entonces, es asegurado el foso de los leones, tanto como la tumba del Señor fue sellada. El enemigo con el cual se encuentra el Señor en su tumba es la muerte. El enemigo con el cual se enfrenta Daniel en el foso es, claro, son los leones. Pero los dos van a conquistar, ¿verdad? Por obra de Dios, por la mano de Dios. El Señor es resucitado y sale del foso, de la tumba. Y Daniel es también salvo por la mano de Dios y él sale del foso de los leones. No queremos confundir a los dos. El Señor salió de la tumba, de la muerte, y Daniel salió de lo que debería haber sido una tumba para él,
pero que no fue. Entonces vemos estos paralelos algo interesantes entre el Señor y su experiencia en la tumba y Daniel y su experiencia en el foso de los leones. Seguramente hay algo de relación en las dos historias, ¿verdad? Aquí se ve la mano de Dios salvando, protegiendo a su siervo fiel, Daniel. Así que cuando vemos que Daniel es echado ahí, queremos seguir la lectura y ver cómo va a suceder el asunto, aunque muy probablemente ya sabemos, ¿verdad? Verso 18 en adelante nos van a demostrar cómo Dios protege a Daniel y esto sigue hasta el verso 24. Vamos a leer esta parte del texto también. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados ellos en el foso de los leones, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Bueno, vemos cómo cambia la situación, ¿verdad? Dios envía ayuda a Daniel. Aquí Daniel dice y resalta que Dios había enviado su ángel para protegerlo, para librarlo de esta situación, y Dios había cerrado las bocas de los leones. Claramente este es un milagro, ¿verdad? Es claro eso, casi ni lo tenemos que decir. Dios en su poder divino guardó a Daniel sano y salvo, así como lo había hecho con los 3 amigos de Daniel en el capítulo 3. Y de hecho, como Dios ha hecho con Daniel durante toda su vida. Daniel gozó de la continua protección y cuidado de Dios, ¿verdad? No era solo en este caso, sino que era algo que había sucedido en toda su vida, durante toda su vida. Así que vemos aquí que Daniel afirma lo que ha sido verdad para él toda su vida. Dios lo ha guardado y lo ha protegido. Muy bien, vemos que ahí al final de la historia, aquellos que lo habían acusado, ellos son echados al foso de los leones. Y no solamente ellos, sino sus familias también. Todos son echados al foso de los leones. Bueno, esto nos trae a la parte final del capítulo 6, donde veremos el nuevo decreto de Darío, aquí en los versos 25 al 27. Ahora, luego del 27 tenemos una última nota ahí en el verso 28, pero el verso 25 al 27 es el lugar donde se nos habla acerca del decreto ahora del rey Darío. Vamos a leerlo juntos. Dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino
todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Vamos a tenernos ahí en el verso 27. Bueno, básicamente Darío aquí dice y hace lo mismo que hizo Nabucodonosor. Después de enfrentarse con una demuestra de poder de Dios, Nabucodonosor afirmó que Dios era soberano. Después de enfrentarse Darío con el poder de Dios, él también declara lo mismo, que Dios es supremo, que Dios es soberano. Ahora, este decreto ha sido visto por algunas personas como algo imposible para un rey pagano decir, porque le atribuye a Dios muchas cosas que suenan ser como judíos. Es decir, cuando se dice que todo, porque Dios, perdón, es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Esa referencia a su reino no será jamás destruido. Algunos escritores han dicho, bueno, Darío nunca hubiera dicho algo así, porque él está afirmando la grandeza del reino de Dios más que su propio reino, el reino suyo y de Ciro de los medos persas. Ningún rey pagano haría algo así. Bueno, es posible que eso sea verdad, pero parece ser que lo opuesto es verdad, que Darío realmente proclamó esto, que realmente viendo cómo Dios había contestado la oración de Daniel, se demostró Jehová Dios como el Dios de todo poder. Así que yo creo que hay que tomar el decreto de Darío así como se ve, como un decreto verdadero, hecho por Darío, en verdad enfatizando aquí la fuerza y la grandeza de Dios. Bueno, una nota final con respecto al verso 28 aquí del capítulo 6. Dice el verso 28 que Daniel prosperó durante el reinado de Darío. En otras palabras, que le fue bien a Daniel, ¿verdad?, en su vida durante el resto del reinado de Darío. Y hemos mencionado esto en antes, que el reinado de Darío no duró mucho tiempo, ya que Ciro nada más iba a avanzar en sus conquistas y luego iba a regresar y tomar su lugar como el propio rey de todo el imperio en Babilonia, lo cual hizo. Pero con esta referencia se nos hace ver que Daniel, aun cuando el reinado de Darío sigue adelante, él también, Daniel, es prosperado durante este reinado. No solo de Darío, pero vemos aquí en el reinado de Ciro, el persa. Entonces vemos otra vez la conexión entre Ciro y Darío, los dos reyes del imperio medo-persa, Ciro siendo el principal y Darío siendo el segundo. Ahora, unas cuantas cosas adicionales. Muy probablemente después de este evento de el foso de los leones y todo lo que experimentó Daniel, es muy probable que Daniel se retiró de su oficio y que ya no servía de una forma oficial. Daniel ya tiene sus 80 y tantos años, ¿verdad? Ya es un hombre anciano. Y tal vez aquí vemos la salida de Daniel, aunque el texto no lo dice.
es muy probable que Daniel sale de su responsabilidad como oficial en el reino de los medos persas. Si volvemos un momento hasta el capítulo 1 y el último verso del capítulo 1, nos damos cuenta ahí que, recuerdan cuando Daniel recién había llegado a Babilonia, el verso 21 dice que continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Es muy importante ver esta anotación ahí al final del capítulo 1, porque creo nos ayuda a ver el tiempo aquí final de Daniel y por qué digo que probablemente se retiró o dejó de servir ahora. El primer año del rey Ciro, no de Darío, sino de Ciro. Vamos a recordar lo que hemos hablado hasta aquí, hermanos. Cuando los medos persas entraron en el año 539 y conquistaron a Babilonia el 12 de octubre de 539, vemos que al año siguiente Ciro hace su declaración. Eso nos lleva al 538. Ciro hace su proclamación que los judíos pueden regresar y de hecho parece que Daniel se queda en Babilonia. Pero se hace la proclamación, vimos el cilindro de Ciro, ¿verdad? En el capítulo 5 y anotamos la fecha 538. Y luego vemos que Darío toma el poder en el reino. Es decir, en 538, Darío es quien toma el reinado. Mientras que Ciro se extiende más y está conquistando todavía otras partes que faltan. Entonces, muy probablemente desde 538 hasta un año después, o con lo mucho 2 años después, por ahí alrededor de 537 a 536, este debe ser el primer año de Ciro. Es decir, deja ahí a Darío encargado por 1 año o 2 máximo, mientras que Ciro va y termina sus conquistas, luego regresa. Cuando Ciro regresa y él toma el lugar de rey sobre todo el imperio, Darío ya no es el rey en Babilonia, sino Ciro. Entonces, la referencia de capítulo 1, verso 21, cuando se nos habla del primer año de Ciro y que Daniel permaneció ahí hasta entonces, es muy probable que Daniel permanece en su oficio real hasta el primer año de Ciro. Es decir, cuando Ciro regresa y él toma el lugar en el imperio como el rey en Babilonia, ¿verdad? Sobre los medos persas. Es entonces cuando Daniel sale y ya no sirve en una forma oficial. Entonces, por eso digo que muy probablemente un poco de tiempo después de este evento en el Foso de los Leones, Daniel baja de su posición porque Ciro vuelve. Y por ahí estamos viendo tal vez el año 537 a 536 como el primer año de Ciro, oficial primer año como rey, emperador de todo el imperio ahí en Babilonia. Darío se baja, Daniel se baja y Ciro es el encargado de todo. Ese es el primer año de Ciro. Ahora, una anotación que quiero hacer aquí también final, porque este es el lugar para hacerlo, con respecto a Ciro y su reinado, si vamos al capítulo 10 de Daniel, nos damos cuenta ahí que se nos dice que el año tercero de Ciro, Daniel tiene una visión. Entonces, vamos a ver esto. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia,
fue revelada palabra a Daniel. Entonces, si estamos diciendo que Daniel permaneció en su oficio real hasta el primer año de Ciro, 537, 536, por ahí, en el tercer año, es decir, 2 años después, Daniel no está sirviendo como consejero al rey, pero Daniel todavía está recibiendo revelaciones de Dios. Es decir, solo porque Daniel sale de su oficio real en el primer año de Ciro, no quiere decir que Daniel ya ha dejado de existir o que murió o que no está haciendo nada, porque vemos que 2 años después, en el tercer año de Ciro, Daniel recibe las visiones del capítulo 10. Los que están contando los años aquí proponen que Daniel ya está en sus 80s y para el tiempo cuando muere, que parece ser por lo menos un poco después de esta fecha, que hubiera sido por ahí en el año 535, 534 más o menos, Daniel todavía está vivo. Algunos piensan que un poco después del capítulo 10, 11 y 12 es cuando muere Daniel, por ahí alrededor del año 530. Entonces, si hacemos la matemática, aquí es muy probable que para el tiempo cuando Daniel finalmente llega a morir, cerca de 530 antes Cristo, tiene ya unos 90 años, o cerca a los 90 años, 80 y algo por lo menos. Entonces, esto es un tema algo interesante. Entonces, quería resumir todas estas fechas porque son importantes. La fecha, y lo vamos a repetir cuando llegamos al capítulo 10, pero la fecha del capítulo 10 probablemente es ahí alrededor de 535 a 534 antes Cristo. La fecha aquí en el capítulo 6, ahí al mero final del capítulo 6. Y el capítulo 1, verso 21, el primer año de Ciro, probablemente es por ahí alrededor de 537 a 536, más o menos por ahí. Ahora, espero que esos datos nos ayuden y no nos confundan. Posiblemente nos confunden un poco, pero solo estoy tratando de dar una secuencia cronológica a la vida, a la última parte de la vida de Daniel, con respecto a lo que vemos aquí cuando se habla del primer año de Ciro, capítulo 1, 21, el tercer año de Ciro, capítulo 10, verso 1. Todas estas fechas que son importantes. Ahora, una fecha más, vamos a ver cuando llegamos al capítulo 7, porque ahí la cronología se devuelve. En otras palabras, hemos estado viendo ya a Daniel en el imperio de los medos persas, ¿verdad? Vemos cómo Daniel llega hasta el primer año de Ciro, pero en el capítulo 7 se menciona que es el primer año de Belsasar, cuando tiene Daniel esta visión, que se va a hablar en el capítulo 7. Entonces, en la secuencia cronológica, capítulo 7, nos estamos devolviendo unos cuantos años al primer año del rey Belsasar. Y si recordamos la fecha que dimos en las páginas del capítulo 5, esto pues habría sido por ahí en el año 556. Entonces nos estamos devolviendo unos cuantos años en la cronología del capítulo 7. Ya al hablar más del capítulo 7 mencionaremos este dato otra vez, pero por el momento quiero que nomás veamos que se están involucrando muchas fechas aquí que son buenas por lo menos tener algo en mente. Bueno, vamos a terminar nuestro estudio del capítulo 6 de esta manera.
esperando, hermanos, que esto nos ha ayudado a ver al Dios que protege y salva a sus fieles. Que el Señor les bendiga y como siempre nos veremos en el siguiente video y en la siguiente clase. Que estén bien y nos veremos entonces. Hasta luego.